Hermanos, ya hemos estado durante 21 días, hemos tenido 3 principios que hemos desarrollado. El primero tenía que ver con que teníamos que abandonar pues la negligencia y convertirnos en hombres y mujeres diligentes, ¿no? Porque Proverbios 10:4 dice la Escritura: la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. A ver, levante sus manos. Entonces dile tú a tus manos, dice la palabra de Dios, que en mis manos está el poder para hacer las riquezas. Y entonces, como buenos cristianos, provistos de la bendición de Dios, tenemos que comenzar a buscar la dirección del Señor y en lo que vamos a emprender. Porque hemos dicho, tenemos que empezar donde estamos y con lo que tenemos. No busquemos endeudarnos, hacernos de grandes cuentas para luego ver que no vamos a poder cubrir. No, usted donde está con lo que tiene, desarrolle, genere usted los recursos y sea la ayuda, como dice en el libro de Proverbios capítulo 31, que su esposo lo alaba, sus hijos están felices. ¿Por qué? Porque usted es una persona pues que genera pues su trabajo y su provisión también. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la persona negligente es la persona que no pone cuidado, especialmente en lo que escucha y sobre todo en su obligación. Así que si no han prosperado ustedes en 21 días, es porque son diligentes o negligentes. Pero pastor, son 21 días, ¿cómo vamos a prosperar en 21 días? Claro, ¿se puede? Sí se puede. Si usted lo cree y usted acciona. Entonces, la persona diligente, habíamos dicho, es la que pone interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo, en el cumplimiento de una obligación. En cambio, el negligente no se preocupa o hace las cosas muy lentamente, pensando que es Dios quien tiene que hacer todas las cosas y resolver todos los problemas, ¿no? Así que esperemos que ya de lo que hemos hablado, ustedes pues hayan podido dejar la negligencia y convertirse en personas diligentes. El segundo principio que hablamos hace 14 días atrás tiene que ver con que abandonemos la insensatez, ¿ya? Y abracemos pues la prudencia. Entonces, el Señor, hablando en una de sus parábolas, cuando comienza a enseñar, le dice: ¿a quién nos compararé? ¿A un hombre prudente o un hombre insensato? Un hombre que edifica su casa sobre la roca, sabiendo, calculando los riesgos, que si tiene un buen cimiento va a poder resistir los embates de la naturaleza. Y entonces dice: será grande la alegría de este hombre. O a un hombre imprudente, pues, que simplemente no calcula, no mide los riesgos y hace una casa sin mayores profundidades de cimiento. Y entonces cuando llueve, viene el río, se cae y grande será la ruina. Entonces, nos decía el Señor: aquí nos comparará, ¿no? Y nosotros teníamos que tomar una decisión. Teníamos que abandonar la insensatez y convertirnos en personas prudentes, ¿no? ¿Y quién era una persona prudente? Dice, es aquella persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan a ciertos acontecimientos o actividades, luego adecúa su conducta o la modifica para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Entonces, si yo sé que lejos de Dios no puedo hacer nada, entonces, ¿qué me conviene hacer? ¿Seguir en el mismo lugar o acercarme a Dios? El hombre prudente, ¿qué hace? Piensa, ¿no? Calcula, dice, medita. Ah, me conviene estar cerca de Dios. Y entonces acciono y modifico mi conducta que tenía para acercarme a Dios. Pero el hombre, pues, que es insensato, sigue haciendo lo mismo, pero quiere tener otro resultado. Y lo cierto es que este hombre, pues, va a cosechar de su insensatez, ¿no? Dice, su adjetivo es tonto y fatuo. Es una persona que carece de sensatez, de buen juicio, de prudencia, de cordura y de todo sentido común. Por eso dice en el libro de Proverbios 12, del 15 al 16, lo que hemos visto, el camino del necio, dice, es derecho en su propia opinión, ¿no? Todo está bien, así nomás. Así todo va a mejorar algún día. Más el que obedece el consejo es sabio, el necio al punto de conocer su ira, más el que no hace caso de las injurias es una persona prudente, ¿no? Por eso es que el Señor nos invitaba a nosotros a dejar pues la insensatez y convertirnos en hombres y mujeres
prudentes. ¿Por qué? Porque son necesarios en estos tiempos, son requeridos en estos tiempos, ¿no? La mayoría de personas estaban atravesando problemas de finanzas por cuestiones emocionales, porque toman decisiones emocionales, ¿no? ¿Se acuerdan? Uno tiene un poquito más y en vez de considerar, ahorrar, ¿no? O prever, para, como quien dice, para los años de la vaca flaca, ¿qué hace? Lo gasto todo. Y no solamente, cuando vas a gastarlo, no te alcanza, ¿qué haces? Te endeudas. Se dice que más del 95% del Perú está endeudado con las tarjetas de crédito, con los préstamos. ¿Por qué? Porque actúan por sus emociones y no por sus razones. No piensan en las consecuencias. Y hace 7 días hemos hablado de algo que también es muy importante: el principio de la obediencia versus la desobediencia. Y entonces, ¿qué es la obediencia? Dice, es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. La calidad de la persona, dice, que una persona obediente, un animal obediente, dice, depende mucho de su calidad al escuchar y luego en cumplir obedientemente lo que se le dice. No es que hace otra cosa, sino que hace simplemente lo que conforme él ha recibido, escuchando, ¿no? Lo ejecuta. Y aunque por duro que suene esto, hay animales que son más obedientes que las personas. Y a la verdad, a nadie, dice la Biblia, a nadie le gusta obedecer. Preferimos la desobediencia. O preferimos decir, no, pero a ti te parecerá así, pero yo creo que debería ser así. O a lo mejor, ¿no? A mí me funciona de esta manera. Y entonces nosotros muchas veces cuestionamos la orden de Dios y queremos poner nuestra supuestamente inteligencia por encima de aquel que nos formó a nosotros, ¿no? Y caemos en una desobediencia. Y lo triste es que luego se nos comparan con animales que son, pues dice, mucho más obedientes que los hombres. ¿Por qué? Porque si un animal va por un camino y cae en una trampa, y este animal por alguna de esas cosas logra salir de esa trampa, nunca más vuelve por ese sendero. Pero una persona que cae en un momento de dificultad, digamos, en una trampa financiera, sale con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, ya como dicen, ni más vuelvo a eso, y al cabo de unos días nuevamente estás volviendo a caer en el mismo lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos falta simplemente obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la persona que obedece o de la obediencia? Dice, por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios, nos preparamos para la vida eterna y la exaltación, ¿no? Y habíamos dicho que aunque muchas veces no entendamos o no comprendamos la orden que viene de parte de Dios, sin embargo, si nosotros accionamos por fe y confiando en Dios, cuando lo obedecemos, siempre estaremos calificados para recibir la bendición de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cómo se define la obediencia? Es la acción de obedecer, o sea, es hacer lo que se te dice. ¿Y qué es la desobediencia? Es el desacato, la rebelión, es la insumisión a la orden que has recibido. Y entonces, cuando dice la Biblia de la desobediencia, lo marca de esta manera: es una rebelión directa contra Dios. ¿Por qué? Porque los que estamos aquí somos hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Y Dios qué nos pide? ¿Obediencia o desobediencia? Obediencia, ¿no? Para que sus bendiciones lleguen a nuestra vida. Pero ¿qué pasa si nosotros desobedecemos? ¿Nos llegarán las bendiciones de Dios? No. ¿Qué nos va a llegar? Porque la ira de Dios viene sobre los hijos ¿de qué? Desobediencia. De desobediencia. Entonces, la desobediencia nos califica para que la ira de Dios caiga sobre nosotros, nuestra vida, sobre nuestra descendencia. Entonces, debemos de obedecer
y debemos hacerlo pues conforme Dios así lo ha establecido. Dios siempre nos ha mandado a obedecer, ¿no? Y hacer su palabra en todo tiempo conforme Él así lo ha diseñado. Entonces, para los hijos de Dios siempre el obedecer será una ganancia. Así que dile a la persona que tienes al lado, si tú obedeces, vas a ganar. Pero con convicción dile, si tú obedeces, vas a ganar. Porque tu obediencia te califica para que Dios derrame sus bendiciones sobre tu vida. En cambio, para los desobedientes, la desobediencia siempre será una pérdida. Ellos dicen, no, yo no voy a ofrendar, yo no voy a diezmar, no, eso es mío. ¿Por qué? Porque si yo lo doy, voy a perder. Oh, que tengo que ir a la iglesia, voy a gastar en taxi, estoy cansado, quiero descansar, si no voy a ir, voy a perder. Entonces los desobedientes siempre piensan que van a perder. Y entonces la Biblia que dice, tal es el pensamiento del hombre que es, así es él, así es ella. Ahora, ¿puede haber personas desobedientes aquí en la iglesia? Sí. ¿Por qué? ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo que dice Santiago, ¿no? Por sus frutos dice que lo vamos a conocer, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el libro de Santiago? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado, pues. Ahora, ¿cuántos sabemos hacer lo bueno? Porque lo bueno, ¿qué es? ¿Desobedecer o es obedecer? Obedecer. Entonces, si usted sabe que lo bueno es obedecer y no lo ha hecho, ¿usted en qué está? En pecado. ¿Y qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos. Hemos tenido 7 días para predicar el Evangelio, para invitar personas para que vengan aquí a este lugar. No porque el pastor quiera, no es para que la iglesia se llene, sino porque es la orden de Dios. ¿Para quién? ¿Para el pastor o para todos nosotros? ¿Lo hemos hecho? Si no lo hemos hecho, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Porque de lo contrario, las bendiciones de Dios no van a llegar sobre nuestra vida. Por más que nosotros las anhelemos, Dios nos puede bendecir donde hay pecado. Dios siempre va a bendecir donde hay obediencia. Y entonces Dios creó al hombre para que a través de su obediencia la tierra sea bendecida, ¿no? Tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión es abrazar la obediencia para ser los instrumentos de Dios y ser agentes de solución a la gran problemática existente en el mundo. Y terminábamos la semana pasada con esta declaración de Edmund Burke que decía: para que triunfe el mal, solo es necesario que los buenos, hombres o mujeres, no hagan nada. No hagan nada. Y si no hemos predicado, ¿qué hemos hecho? Nada. Entonces, ¿quién va a triunfar? ¿El bien o el mal? El mal, pues. Pero nos llamamos hijos de Dios. Tenemos que obedecer y tenemos que tomar una decisión. Yo sé que cada uno tiene sus conflictos, tiene sus necesidades, tiene sus problemas, pero, hermanos, es necesario que entendamos la palabra de Dios, ¿no? Y ese último principio que vamos a hablar resume en realidad todo lo que Dios quiere. Dios quiere que sobre todas las cosas, antes que riqueza, antes que bienes, antes que una buena relación matrimonial con tus hijos, todo lo que tú quieras, Dios quiere que tú adquieras sabiduría. Sabiduría ante todo lo que debemos nosotros adquirir, y inteligencia también. ¿Por qué? Porque si tú no eres una persona sabia, lo contrario de sabio sería una persona ignorante. Pero yo digo que aquí no todos somos ignorantes. ¿Por qué? En los tiempos de Jesús y antes de Jesús era un privilegio que algunas personas solamente tuvieran el conocimiento de la palabra de Dios. Pero hoy, en este siglo, en el 2023, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia en su casa? A ver, levante su mano los que tienen una Biblia en su casa. Amén. ¿Cuántos tienen 2 Biblias en su casa?
¿Cuántos tienen 3 Biblias en su casa? 4 Biblias, 5, 6. ¿No? Podemos tener hasta 10 o 20. Entonces, por lo tanto, aquí el que diga que es un ignorante, en realidad no lo es. Porque usted tiene al alcance de su mano el conocimiento. Lo que significa que usted no es un ignorante. ¿Sabe lo que es? Necio o una necia. Porque sabiendo lo que usted necesita, no lo busca. Y la palabra es dura. A nadie le gusta que le diga un necio. A nadie le gusta que le diga necio. Pero es necesario que sean confrontados por Dios para que nosotros tomemos una decisión. Porque si no, estamos cayendo en una desidia. Teniéndolo tan cerca, simplemente no lo buscamos. ¡Señor! ¿Y por qué me gritas si estoy acá a tu lado? ¿Acaso no te he dicho que todos los días voy a estar contigo? La falta del conocimiento de la palabra de Dios nos aleja de la sabiduría y nos hace personas necias. La definición de sabiduría es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y la experiencia en la vida. Dice, conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio. ¿Cuántos somos padres de familias acá? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos nos dicen no quieren ir a estudiar? Sí, hijito, no vayan, no, pobrecito. ¿Qué hacen ustedes? Despiértate, alístate, porque yo te llevo, que te llevo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y cuántos de nosotros, pues, nos miramos en ese espejo, tenemos la Biblia a diario, sabiendo que tenemos que estudiar, no lo hacemos? Porque hemos dicho que es inmoral que yo le pida a alguien que haga algo que yo no hago. Ahora, ¿la iglesia qué hace? La iglesia abre una gama de posibilidades. ¿Para qué? Para que usted adquiera conocimiento, para que usted estudie. Por eso que las mujeres van a tener sus talleres de Biblia con el misionero Roland y el nuevo curso que es Mujer de Fe, en este caso con mi esposa. Y los hombres tienen, pues, Ponme a Prueba, los días martes con el ministro Armando, y estamos terminando, pues, Toma tu Lugar con Hombres Alfa Internacional. Entonces, hay una puerta grande para que usted sea una persona sabia. Y usted necesita, pues, tomar una decisión. Si yo quiero ser una persona sabia, tengo que estudiar. No hay otra forma. No es que le diga, ¿sabe qué? Ándate a la farmacia, cómprate una caja de sabiduría y tómate una pastilla al día. No es así. No hay. ¿Por qué los discípulos fueron hombres sabios? Porque estuvieron con Jesús 24/7, 365 días. Lo dejaron todo para estar al lado del Maestro y ser expuestos a la sabiduría, al conocimiento y ser impregnados por eso. Entonces, y de la misma manera nosotros tenemos que esforzarnos y tenemos que estudiar. ¿Qué más dice acerca de la sabiduría? Para ser una persona sabia, no es algo que usted lo va a agarrar a través de un curso. Algunos dicen, no, eso ya lo he escuchado. Miren, ya tengo 1 año, ya leí la Biblia, ya la leí 2 veces, ya soy un hombre sabio. Hermanos, no. Para alcanzar la sabiduría se requiere de tiempo. Diga conmigo tiempo. Y tiempo es el bien más preciado que usted y yo tenemos. Porque una vez que pasa, ya no lo podemos recuperar. Es que no, lo voy a hacer mañana, voy a recuperar el tiempo mañana. Tú no vas a recuperar ningún tiempo, porque tu tiempo ya pasó. Y no es que lo vas a recuperar, ese tiempo ya se fue. O aprovechamos bien el tiempo, o desperdiciamos nuestro tiempo. Y sabe, hermanos, el tiempo se grafica en una palabra que se llama vida. O aprovechas bien tu vida, o desperdicias tu vida. Los sabios aprovechan bien su vida. Y eso es lo que quiere Dios. Por eso quiere que usted y yo seamos personas sabias. Y nos preparemos, ¿no? Para estudiar con dedicación y perseverar. ¿Qué más dice? La sabiduría es la facultad de la persona para actuar con sensatez, prudencia y acierto. Una persona que es sabia, entonces tendrá los recursos necesarios para actuar, dice, con sensatez, con prudencia y con acierto.
¿Cómo lo define, dice la Biblia, a un sabio o a la sabiduría? Dice, es el arte de alcanzar el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. Es el arte, dice, ¿no?, de alcanzar el éxito. ¿Y cuántos quieren tener éxito en la vida? Amén, ¿no es cierto? Entonces dice, es el arte también de formar el plan correcto. Le pregunto a usted, ¿ya hizo su plan de vida? ¿Ya sabe cómo usted va a estar en este fin de mes de agosto? ¿Ya ha visionado cómo va a ser usted ahora llegando a diciembre? ¿Cómo va a entrar a este 2024? ¿Cómo se ve usted de aquí a unos 10, 20 años atrás? Hacia adelante, perdón. ¿Lo ha visionado? ¿Está trabajando usted una estrategia para eso? No. Algunos están viviendo el día a día. Pero sin embargo, Dios, ¿qué nos dice? Que debemos de desarrollar un plan de vida, ¿no? Un plan para poder, pues, servir al Señor de una mejor manera. Entonces, el no adquirir sabiduría nos vuelve hombres y mujeres necios. Algo que siempre el doctor Luna en sus clases dice: preparen su plan, ¿no? O, como dice a ver, se me fue la palabra, doctor. Tu programa cuando tienes de gastos, tu presupuesto. ¿Cuántos han preparado su presupuesto? Pregúntele al doctor Lunes. Pero queremos ser sabios, queremos ser bendecidos, hermano. No porque usted gane más dinero significa que le va a ir mejor. Si usted no es fiel en lo poco que dice la Escritura, no va a ser fiel sobre mucho. Y así gane más. Yo conozco gente que gana más dinero y tiene más deudas que antes. Porque antes que el dinero, antes que los bienes, es la sabiduría para poder saber manejarlo. Porque si no, dice, el dinero tiene la capacidad de entorpecer tus pensamientos y volverte una persona impulsiva, si no lo sabes manejar y controlar. Entonces tenemos que adquirir sabiduría. Entonces, la definición de necio: persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Su adjetivo es persona ignorante y que no sabe lo que podría o debería saber. Ahora, dice que insiste haciendo lo mismo. ¿A cuánto de nosotros nos ha ido mal por estar lejos de Dios? Y venimos a los pies de Cristo y nos acercamos al Señor y el Señor bendijo nuestra vida. ¿Y qué hacemos nuevamente? Nos alejamos de Dios. Y otra vez pensamos que nos va a ir bien y nos va mal, y otra vez nos acercamos de Dios. Otra vez nos va bien, nos vamos alejando. Persona que hace lo mismo. ¿Es una persona sabia o una persona necia? Necia. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar. ¿No? Salir de esta necesidad. Y como dice en el libro de Santiago, el que esté falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídasela al Señor, pues, ¿no? ¿Que Él te dará acaso por cuantas gotas? No, te la dará, dice, en abundancia. Pero tú tienes que entrar a esa intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría se encuentra en el Señor. Él nos formó a nosotros. Él nos diseñó a nosotros. Por lo tanto, Él tiene el plan perfecto para que a ti y a mí nos vaya bien, para que nuestras generaciones estén seguras. Y como dice su promesa, haya 100 de ellas bendecidas. Entonces, si seguimos el plan de Dios, la Biblia es como un mapa, es un tesoro, el mejor tesoro que usted puede imaginar. Porque te dice por dónde debes conducirte, cómo debes obrar para que llegues a ese destino. Depende de nosotros si lo seguimos o no lo seguimos. Y las consecuencias las cosecharemos en base a las decisiones que tomemos. ¿Por qué? Porque escuche cómo es que Dios define una persona necia. Y el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu de Dios le está diciendo. La Biblia lo define así. Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga
lo bueno. Entonces la Biblia dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero usted a lo mejor me dice, pero yo sí sé que Dios existe. Yo sí sé que Dios me quiere bendecir. Pero si lo sabes, ¿por qué no haces lo que Dios te está diciendo que debes de hacer? La palabra de Dios nos dice que debemos de abandonar la idolatría. Y yo sé que muchos han retirado sus santos hechos de yeso, de madera, de sus casas. Y yo sé que ya no los tienen. Ya no les prende vela, ya no oran a ellos. Pero ¿qué dice la Escritura? Que hoy en estos tiempos se han levantado nuevos ídolos. El ídolo del dinero, ¿no? El ídolo del amor, de la diversión, de la autogratificación. Todo aquello que le quite un primer lugar, el primer lugar a Dios, es un acto de idolatría. Y nosotros tenemos que entender que primero es Dios. Porque eso es lo que los hijos de Dios tenemos que hacer. Si queremos que nos vaya bien, si queremos que nuestro matrimonio, nuestros hijos estén seguros, tenemos que hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. Y primero es Dios. Por eso es que yo estoy agradecido y muy contento con las personas que se conectan al tiempo de oración todas las mañanas. Gracias a Dios son como 38 personas que estoy seguro que están ahí, no solamente me prenden su cámara y se van a hacer otras cosas, sino que sé que están orando. Y están clamando y buscando a Dios. Estamos agradecidos porque muchos están reportando su tiempo con Dios. Significa que están leyendo la palabra de Dios, ¿no? Y muchos se están congregando. En la mañana en Cieneguía fuimos ¿cuántos? 47 personas en Cieneguía. Y está creciendo la iglesia. Ya porque, como dicen, el espacio es bien estrecho. Aquí este sitio es, wow. ¿Cuántos eran? 1, 2, 3, 4, 5 veces más lo que es en nuestra casa. Hasta 6 diría. Hasta más, ¿no? Si lo mides así. Entonces, tenemos la oportunidad de obrar conforme Dios quiere y que ese lugar se llene, no para la gloria del hombre, entiéndanlo, hermano, sino para la gloria de Dios. Lo que hacemos, lo hacemos para el Señor y pues tenemos que conducirnos con sabiduría. Porque de lo contrario, negar la existencia de Dios es decir que Dios no existe. No confiar en el Señor, no tener la fe suficiente es decir que Dios no existe. Entonces, Dios desea que salgamos de la ignorancia de sus planes y para eso Él nos ha entregado su palabra. La única forma de poder salir de la ignorancia, del desconocimiento de los planes de Dios, es estudiando. ¿No? Yo les saqué mi Biblia en la mañana, mi primera Biblia cuando yo me convertí en el año 1994 del siglo pasado, ¿no? Que ahí la tengo, y de repente me dijeron, queremos que tú enseñes. Y yo decía, ¿yo? Y el seminario bautista estaba en Chillón. Y yo no voy hasta Chillón desde Surquillo a prepararme, y encima yo trabajaba y tenía mi familia. Y entonces me hablaron acerca de las Biblias pues con concordancia de estudio. Y entonces mi primera inversión fue comprar una Biblia de estas, una Reina Valera del 60 con concordancia, para poder estudiar y para poder prepararme. Y ahí la tengo, esa es la primera Biblia que tuve ahí. Y ahí está toda con su parchecito, todo, porque ya pasó su tiempo de combate, bastante tiempo. Pero hasta el día de hoy me sigue sirviendo mucho, porque voy a ella, acudo a la fuente de estudio para seguir capacitándome, porque necesito conocer los planes de Dios para mi vida y para la vida de la iglesia, porque no solamente se trata de mí, se trata de toda la congregación. Para eso el Señor nos ha entregado su palabra. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos podemos dar gracias a Dios que tenemos un Padre que es perfecto? ¿Cuánto podemos decirle, Señor, gracias porque no has dejado ningún cabo suelto? Tú no tienes que ni siquiera vivir en angustia con relación al tema de tu matrimonio. No tienes que vivir en angustia con relación al tema de tus hijos. No tienes que vivir en angustia con el tema de tu trabajo. No tienes que vivir en angustia con el tema del futuro de tu descendencia. Porque todos los planes de Dios están plasmados en su palabra. Y esos planes que Dios ha preparado en esta palabra
son para nosotros y son causa de bendición. Por eso yo le invito a que usted lea Jeremías 29:11, un versículo que usted tal vez no conoce, pero que habla acerca de lo que Dios te está diciendo. Dice, porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces el Señor te está diciendo, yo sé, mira, mis pensamientos yo los tengo claros, yo no tengo ni sombra de duda ni variación, yo la tengo clara. Yo quiero hacerte bien, yo quiero que a ti te vaya bien, yo quiero que tú tengas éxito en la vida, yo quiero que tú seas una persona próspera, yo quiero que las bendiciones mías te sigan alcanzando y sigan fluyendo de una manera continua. Entonces, como yo sé mis pensamientos, dice, los he plasmado todo aquí en mi palabra, para que tú los busques, para que tú los conozcas y tú puedas saber quién soy yo, tu Padre, quien te está entregando esta promesa para tu vida. Y sobre todo dice, para darte el fin que tú esperas. A ver, yo le pregunto a usted, aún los criminales quieren cosas buenas para sus hijos. Aún los narcotraficantes quieren cosas buenas para su familia. Aún haciendo lo malo, quieren cosas buenas. Y en cierto pasaje de la Biblia también nos dice, si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas, tu buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más tu Padre, que es perfecto, os dará aquellas cosas que necesitáis? Ahora, te pregunto, ¿tú tienes claros tus pensamientos para que te vaya bien? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué cuando vas por la calle y andas buscando comparar con otra persona? ¿Por qué quieres tener lo que el otro tiene? ¿Por qué quieres vestirte como otro, hablar como otro? Ay, qué gordo estoy, qué flaco estoy. Yo soy lacio, yo quiero ser Sambo, el Sambo quiere ser lacio. Vivimos en una inconformidad, ¿ya? Y en una falta de aceptación de uno mismo. Y si nosotros no estamos comprometidos con nuestros propios planes, mucho menos vamos a estar comprometidos con los planes de Dios para nuestra vida. Es ilógico que usted me diga que yo estoy comprometido para que Dios me bendiga mi vida, cuando no estoy ni siquiera comprometido con mis pensamientos. Servir al Señor es compromiso, hermano. Y el compromiso te va a costar, pues, hacerte un hábito, formar una disciplina, estudiar para que puedas alcanzar el éxito. Lo mismo servir al Señor. Tenemos que hacer un hábito, una disciplina y sacrificar algunas cosas que quisiéramos. Por ejemplo, uno quisiera estar visitando a la familia el día de hoy, pero el Señor dice, 6 días tienes para que trabajes y hagas todo lo que tienes que hacer, y el 7º día me lo tienes que dedicar a mí. Y ahora nosotros ni siquiera tomamos todo el día, sino 2 horas o máximo 3. Y aún así, no venimos ni siquiera con una predisposición correcta a escuchar lo que Dios quiere. Pero queremos que nos vaya bien. Entonces Dios no puede bendecir la mediocridad de nuestra relación con Él. Por eso que nos ha dejado su palabra, que nos alinea a su perfecta voluntad, que es agradable y perfecta. Entonces, cuando estamos enfocados, alineados con lo que Dios quiere, entonces vamos a ser personas sabias, personas que vamos a estar calificados para recibir de parte de Dios. ¿Qué dice Isaías 55, 8 y 9? Ahora, escuche por favor esto. La palabra de Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, si tú piensas y deseas que te vaya bien, ahora imagínate en el pensamiento de Dios cuán grande y cuán excelentes serán los deseos de Dios para que a nosotros nos vaya súper bien. Pero hay algo que dice, ahora dice, mis caminos no son vuestros caminos.
Porque el Señor dijo, hay dos caminos en el mundo. Uno ancho, que te lleva a la perdición, ¿no?, a lo que el mundo te ofrece, y un camino angosto, que te lleva hacia una relación de intimidad, que es la vida eterna. Entonces, ¿qué nos dice? Que debemos de perseverar en este camino. Entonces, Dios nos está enseñando a nosotros por dónde tenemos que caminar, porque nuestros caminos, dice, no son los caminos de Dios, ¿no? Y usted sabe que hay una batalla en su interior, entre su carne y su espíritu. Tu carne quiere caminar en sus placeres, mas el espíritu te quiere alinear a lo que Dios quiere. Y Dios sabe que vamos a fallar. Por eso nos ha dejado el ayudador, que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos alineen los caminos de Dios. Y una vez que estamos caminando en lo que Dios quiere, entonces vamos a poder convertirnos en los hombres y mujeres de bendición que Dios necesita en estos tiempos. Si pensamos que nuestros deseos, anhelos y pensamientos son buenos, estos nunca se acercarán a la bondad que Dios Padre tiene preparado para cada uno de nosotros. Mientras usted está pensando en un buen matrimonio, en buenos hijos, en una bonita casa, en un auto, en una buena cuenta, en unas vacaciones, el Señor te dice, a ti, pídeme por herencia las naciones y yo te la doy. ¿What? ¿A mí? Sí, a ti pues. ¿Qué pasa? ¿No lo entiendes? Pero yo voy a ir a las naciones, ¿yo? Sí. ¿Se dan cuenta que nuestros pensamientos muchas veces nos limitan a no obedecer a Dios? Porque nosotros mismos no nos vemos como hijos de Dios. Pensamos que Dios nos ve como algo menos. Jesús nos dijo que Él es la primicia y nosotros somos aquellos que continuamos. Lo dijo de esa manera. El mismo espíritu que está en mí es el mismo espíritu que está ahora reposando en cada uno de ustedes. Y cosas mayores de las que ustedes han visto que yo he hecho, ustedes también las van a poder hacer. Pero el tema está en que usted se vea como hijo. Y si yo me veo como hijo, como hija, usted de Dios, entonces usted tiene una vida segura, una vida próspera. Usted y su descendencia nunca mendigarán pan, porque todo le irá bien. Simplemente que usted tiene que comenzar a posicionarse aquí en la tierra como Dios lo ve en el cielo. Y en el cielo usted lo ve como uno de sus comandantes de su ejército. A usted aquí en la tierra lo puso como un embajador de los cielos. Y por lo tanto, usted tiene que levantar la cabeza. Comenzar a mirar hacia el horizonte, hacia lo que Dios le dice. Y usted vaya y predique la palabra. ¿Por qué? Porque Él ha dicho, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Y Señor, si hasta aquí las cosas me han ido bien, Señor, dame más, porque yo voy a ser responsable por lo que tú me des. Y yo voy a seguir avanzando. Y hasta aquí has tenido una vida difícil. Señor, te agradezco por todo lo difícil que ha sido, pero yo voy a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque estoy obrando conforme a tu palabra, conforme a tu sabiduría. Me es necesario que la iglesia se vea como hijos e hijas de Dios. ¿Sabe, hermanos? Si nosotros, todos, nos viéramos como hijos e hijas de Dios, cuando saldríamos de aquí, ¿a cuánta gente le predicaríamos el amor de Dios? Si usted mañana se levantara en su trayecto a su trabajo, en su trayecto al mercado, ¿a cuánta gente le predicaríamos? Porque Jesús lo dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. ¿Estamos poniendo a Dios? El avivamiento comienza por eso, hermanos. ¿Por qué? Porque el no ser sabio, hermanos, nos convierte en personas necias. Y escuchen lo que dice Proverbios 14:1. Aunque aquí menciona solamente a la mujer, yo creo que el hombre también está metido en este asunto. Porque dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia, con sus manos, ¿qué? La destruye. Lo mismo es el hombre. El hombre sabio edifica su casa. El hombre necio la destruye. ¿Qué queremos? ¿Edificar o destruir?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de cambiar, debemos de corregir ciertas acciones que usted conoce. ¿Con qué cosas está batallando en su interior? Que usted tiene que abandonarlas y decirle: Señor, me es necesario menguar yo, menguo, Señor, yo. Tomo la decisión de ser menos yo para que tú seas más en mí. Los necesito. Nuestra necedad puede llevarnos a pensar que podemos vivir sin Dios y lejos de su presencia. Porque ¿quién es un necio? Aquel que, sabiendo que está haciendo las cosas mal, le dice que tiene que corregir y no se corrige. No, todo está bien, así nomás. ¿Qué dice Juan 15:5? En el Evangelio de Juan, lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, el autor y consumador de nuestra fe: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces le pregunto: ¿cuántos frutos has dado ya en estos 22 días? ¿Ya hemos producido frutos? Si estamos en él, mucho fruto daremos. Y separado de él, nada podemos hacer. ¿Qué dice en Juan 15:6? Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Sabe la característica? ¿Han visto ustedes cuando compran una rosa? ¿No? Ustedes van a la florería, compran unas hermosas rosas, ¿sí o no? Que han sido cortadas de la rama, ¿no es así? Está conectada a la raíz. ¿Y qué le dice? Pónganlas sin agua para que duren. ¿Y cuánto tiempo duran? ¿Acaso se secan de una forma inmediata? No, usted la ve hoy día bonitas, al día siguiente ya comienza a ver menos bonita, y ahí 3, 4 días y se acabó la rosa. Así es la vida del cristiano también. No se da cuenta. Cuando es necio no se da cuenta que se ha separado de Dios, y sin darse cuenta se está secando. Se está secando. Y lo más triste, dice que una vez que está seco, lo van a recoger y lo van a echar al fuego. Pero Dios no quiere eso. Solo Él tiene la capacidad de poder injertarnos nuevamente a esa rama para que nosotros sigamos teniendo vida y vida en abundancia. Entonces, por eso dice que muchos han llegado a pensar que estando lejos de Dios pueden estar bien. Y tal vez aparentemente las cosas les vaya bien, pero será por un corto tiempo. Luego es inevitable la destrucción, y si no abandonan la necedad, de seguro que ellos van a experimentar un gran dolor y una gran ruina en su vida. En cambio, la sabiduría nos aleja de eso. La sabiduría nos permite obtener muchos beneficios para nuestra vida. Escuchen lo que dice Proverbios 19:3. Miren lo que hace la necedad. La necedad del hombre le hace perder el camino. Y lo que es más triste, luego le echa la culpa al Señor. Pero Señor, si yo voy a la iglesia, pero Señor, si yo hago esto, pero Señor, la mujer que me diste, los hijos que tengo, el trabajo, el jefe que me has puesto, la vecina que tengo al costado. El necio dice en su propia sabiduría y en su propia necedad, se aleja de Dios. Y lo que es más triste, luego le echa la culpa al Señor. ¿Para eso vas a la iglesia? ¿Para eso vamos a la iglesia? ¿Acaso el Señor tendrá la culpa de tus malas decisiones que tomas? Claro, pero como tenemos ese complejo adámico, siempre estamos buscando a quién echarle la culpa para no asumir nuestra propia responsabilidad. Pero hoy, a la luz de la palabra que nos dice, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Si hemos estado conduciendo de esa manera, es porque somos necios. Teniendo la sabiduría de Dios en la mano, no la hemos usado. Ahora, este mensaje no es para condenarnos,
Al contrario, es que muchas veces necesitamos ser confrontados por Dios para que luego podamos corregir y hacer lo que el Señor quiere. Entonces nuestro Padre nos está llamando a abandonar la necedad. Si abrazamos su sabiduría, esta nos va a capacitar para obtener el cumplimiento de sus promesas en la vida de cada uno de nosotros. Les vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes quieren recibir la bendición de Dios? Amén. Juan 15, verso 7, dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Miren lo que hace la sabiduría. Si permaneces en mí, y permanecer en el Señor significa conocer en esa relación íntima a Dios, y luego dice, y mis palabras permanecen en vosotros, que significa que usted está obedeciendo lo que Dios dice. Pedid algunas cosas, no, todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras. Ahora, claro, la Biblia también nos dice que muchos pedí mal, porque piden para su vanagloria. Señor, tengo este negocio, te pido que crezca. No solamente porque yo quiero que me vaya bien, sino que quiero que gente trabaje en este lugar y su familia le vaya bien. Señor, tengo este auto, lo pongo a tu disposición, no solamente para yo trabajar y mi familia, sino que cuando haya una necesidad, poder usarlo y servirte. Señor, esta casa, te pido una casa más grande. ¿Por qué? Porque yo sé que vienen misioneros que a veces no hay donde cubrir un gasto de ellos. ¿Por qué no traerlos a este lugar? Si pedimos conforme a su voluntad, dice, pedid todo y os será hecho. Ahora, hemos dicho que queremos cosas buenas, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos de ustedes van a comenzar a pedir cosas buenas? Amén. Espero. El año pasado, algunos recibieron lo que pidieron. ¿Por qué? Porque tomaron la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos? ¿No? Van a recibir adelanto de herencia, van a comprarse terrenos en medio de la pandemia, saliendo de una pandemia y todo eso, promociones. Muchos dijeron, ¿qué va a ser posible? Y aquellos que creyeron, consiguieron pues lo que tanto querían. Y este año empezamos con esa palabra, porque el Señor nos está alineando a ese propósito. Hermanos, yo siempre digo, y quiero que usted lo entienda, prosperar no es una opción, es una obligación del creyente. Mateo 7 y 7 y 8, este año empezamos con esta palabra. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y nuevamente vamos al verso de Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan? Dios dice, pídeme. Tenemos un Padre que no es mezquino, por si acaso. Él es dueño de todo. Pero Él va a mirar la intención de tu corazón al momento de pedir. Podemos pedirle todo. Dios juzgará nuestras intenciones y si son de acuerdo a su propósito, el Señor abrirá las puertas y su bendición fluirá hacia la vida de cada uno. Entonces, por eso que lo primero que tenemos que pedir es sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando usted sea una persona sabia, los primeros beneficios que usted va a obtener en su vida es que usted va a tener un mayor conocimiento acerca de quién es su Padre. Y eso lo vemos en la parte relacional humana. Cuando un hijo está lejos de su padre, tiene más dudas al querer pedirle algo. ¿Por qué? Porque está lejos. No hay esa confianza, no hay esa relación, no hay esa certeza. Pero cuando el hijo tiene una relación íntima con el padre, el hijo no duda. De frente va y le dice, papá, dame. ¿No? O me equivoco. No dice, papito, a lo mejor tendrías o no tendrías. No te dice eso. El hijo de frente va y dice, papá, dame. ¿Por qué? Porque sabe que su padre siempre le dará. Siempre le proveerá. Y entonces la sabiduría nos hace tener un mayor conocimiento acerca de quién es nuestro Padre. El segundo beneficio es que vamos a obtener una guía clara acerca del producto de la dirección de Dios. ¿Qué significa eso? Que
Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted tiene ya el mapa por el cual usted va a caminar, y entonces usted no se va a ir ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el libro de Josué, capítulo 1, versos 7 y 8, léalo usted en su casa, estúdielo, dice que si no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda, y hace conforme todo lo que está escrito en ese libro, ¿te va a ir mal o te va a ir bien? Bien. Te va a ir bien, pues entonces tendrás una guía clara. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio tendrás? Dice, tendrás la protección divina de parte del Señor. Porque el Señor dice, te rodeará con un escudo, ¿no? Mandará a sus ángeles a acampar alrededor de tuyo, de tus hijos, de tu trabajo, tu negocio, tu empresa. Gozaremos de una protección sobrenatural de parte de Dios. Y como estábamos viendo en el libro de Hechos, cuando el Señor le dice a Pablo que es necesario que se quede en Corintio predicando, el que le dice, no temas, porque yo estaré contigo, porque aquí hay mucho pueblo que aún necesita escuchar mi voz. Nos dará una protección sobrenatural. ¿Qué más obtendremos como cuarto punto? Dice, obtendremos la fuerza y poder de Dios. ¿Qué significa? Que usted va a cambiar su forma de mirar, de mirarse a sí mismo. Cuando usted entienda que la autoridad de Dios ha sido puesta en usted, y usted pueda no solamente recitar, porque el espíritu que Dios me ha dado no es un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor, dominio propio. Cuando usted se apropie de ese versículo, usted caminará seguro y usted no tendrá temor de predicarle a una persona al frente. Ay, le digo, no le digo. Ahora me quedo así, no me escucha, no me... No, usted va de frente porque usted sabe que tiene una necesidad. Si él se muere, se va al infierno. Y entonces su necesidad es que conozca a Jesús. Él tomará la decisión de aceptarlo o no, pero usted ya hizo lo que tiene que hacer. Y no tenga temor, porque dice que el Espíritu Santo lo ayudará a usted a hablar con esa autoridad y ese poder que se necesita. ¿Qué más? ¿Qué otros beneficios obtendrá usted por consecuencia de tener la sabiduría que viene de parte de Dios? Primeramente, usted gozará de paz. Paz en medio de las tormentas. Paz en medio de toda esta situación. ¿Qué más dice? Vamos a también experimentar una satisfacción. La satisfacción no tiene que ver con que usted lo tenga todo. Porque ¿sabes qué? Ninguno tiene todo. Ni el hombre más rico lo tiene todo porque siempre está queriendo más. Entonces no se trata de lo que usted tenga, sino se trata de disfrutar lo que usted ya tiene. Porque muchas veces, le decía a la iglesia, y se lo digo a ustedes, nosotros somos tan bendecidos que no nos damos cuenta. Cuando fuimos al cerro a predicar a las personas con un grupo misionero y llegábamos hasta la punta del cerro, a un hogar humilde donde hay paredes sostenidas con palos que se están partiendo, producto de la polilla, donde no hay agua, donde no hay desagüe, donde hay más animales que personas, donde hay mucha necesidad. Uno comienza a mirar cómo las personas pueden vivir ahí. Y ver a un niño sonriendo. Un niño que te saluda, te sonríe. Y luego tú llegas a tu casa, tus cuatro paredes, tu televisor de 55, 75, 90, no sé cuánto usted tiene, su televisor, su computadora, todo su carro, todo lo que usted tiene, y se siente la persona más miserable. Cuando en realidad somos tan bendecidos que yo le aseguro que si usted llega a casa y usted comienza a abrir su ropero y comienza a ver su ropa, estoy seguro que usted podría sacar postales de ropa que usted ya no usa y podrían servirle de bendición, pero como usted no lo hace, entonces no le llega más. Somos tan bendecidos que a veces nos hemos caído en el tema de que pensamos que todo es para mí, para mí, para mí, y no compartimos. Tenemos que aprender a dar. Si tú quieres recibir, comienza a dar y suplir las necesidades de aquellos que tienen. Y sé feliz con lo que el Señor ya te dio. Porque si el Señor quiere, te dará más. Y sobre todo, sé feliz. Sean felices. Ay, es que, pastor, este hombre, mira cuántas mujeres no se han casado. Ay, es que estos chicos, mira cuántas mujeres no pueden tener hijos. Ay, que este vecindario, mira cuánta gente no tiene casa.
Ay, que este trabajo, mira cuánta gente no tiene trabajo. Sé feliz. Alguien decía, si tú no eres feliz antes del matrimonio, cuando te cases nunca tampoco vas a ser feliz. Porque no tiene que ver de la otra persona, tiene que ver con tu estado, con tu decisión. Y la Biblia me dice a mí que solo Dios puede hacer al hombre feliz. Así que si tú quieres ser plenamente feliz, entonces métete con Dios. Pues. Busca la sabiduría que viene de parte del Señor. ¿Qué otro beneficio vamos a obtener si tenemos la sabiduría? Dice, nuestra propia visión de nosotros mismos va a cambiar. Ya no nos vamos a ver chiquititos, flaquitos, gorditos, como que puedo, no puedo, o que soy limitado porque vivo en un barrio muy humilde, muy violento. Mire, la Biblia dice que los reyes, ¿de dónde Dios los sacó? De las ciudades más pequeñas, de las familias más humildes, de los que estaban detrás del ganado, de aquellos que no tenían esperanza. Dios los sacó para hacer grandes cosas. Y si Dios lo hizo una vez, ¿no lo volverá a hacer? Lo vuelve a hacer. Pero tú tienes que cambiar tu visión de ti mismo. Ya no te veas de tu forma natural. Ya tienes que verte como Dios te ve en el reino de los cielos. Su hijo amado y su hija amada. ¿Qué más? ¿Qué otro beneficio? Obtendremos también la prosperidad espiritual que necesitamos, hermanos. La necesidad más grande que hoy la iglesia necesita es un crecimiento espiritual, una prosperidad de un enriquecimiento por la palabra. Tenemos que orar porque el Señor provoque en nosotros hambre y sed por su palabra, para que una vez seamos encendidos por el poder de su Santo Espíritu y en ese fuego podamos nosotros transmitir esa pasión a aquellos que aún no la tienen. Como siervo de Dios les tengo que abrir mi corazón y decir que a veces es frustrante estar hablándoles a lo mismo, porque pareciera que la palabra cayera en saco roto. Cuando dice la palabra de Dios que por la predicación cada vez que añadían más personas a la iglesia. Y yo estoy orando porque hay un derramar del Espíritu Santo y nos despierte a todos y nos avive a todos para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Tenemos que despertar, amada iglesia. Si no, nos vamos a quedar. ¿Y sabe qué? Yo no me quiero quedar. Yo quiero seguir avanzando en lo que Dios dice. Y por eso que tenemos que tomar decisiones. Y el último punto, que tal vez, y usted puede tener muchas cosas más, el último beneficio es que si usted tiene la sabiduría de parte de Dios, dice, usted tendrá una buena salud física, emocional y relacional. Usted tendrá una buena salud y no solamente dice, una larga y buena vida. ¿Cuántos quieren tener una larga y buena vida? Amén. Amén. Porque como compartíamos con mi esposa, cuando tomamos la decisión de abrazar la fe, decíamos, nuestro sueño es que nosotros llegar a años de nuestra vejez y que detrás de nosotros vengan nuestras hijas, nuestros yernos, nuestros nietos, bisnietos, hasta donde Dios nos permite tener. Ahora, ¿es fácil? Es fácil. ¿Cuántos tenemos hijos e hijas? Ahora, usted ya, pero así que el pastor canta, mira, vienen al culto, están ahí. Uy, qué fácil la tiene el pastor, ¿no? Tus hijas son muy bonitas. Le pregunto, ¿pero ellas también son hijas? Tienen su temperamento, tienen su carácter. ¿Cuántas veces lo hemos tenido que hasta decirle, o vas? No hay otra opción. Prefiero que te molestes conmigo aquí en la tierra que te vayas por otro lado. Yo les he contado a ustedes, cuando tuvimos la crisis de cambiar de iglesia y mudarnos a Cieneguía, mis hijas no querían ir a la otra iglesia. Yo no podía llevarlas hasta Benavides y de Cieneguía. Entonces tuvimos que cambiar. ¿Qué significaba? Que yo tenía con mi esposa que ir y nos quedábamos en la puerta de la iglesia y mis hijas adentro, para que no salgan, y si salieran las agarramos. Fue duro para ella, fue duro para nosotros. Pero sabíamos que si lo hacíamos es porque queremos lo mejor para ellos.
Nos costó lágrimas como padres, nos costó esfuerzo, nos costó en nuestra economía también, porque después de que ellas salían, las llevábamos, las recompensábamos. ¿Por qué? Porque entendemos que la obediencia al comienzo a nadie les gusta, pero después pues trae sus recompensas. Y hoy, si están aquí sirviendo al Señor, es justamente por eso, porque hay una promesa, y esa promesa todavía sigue viva en nosotros. Nosotros queremos que, así como nuestra familia tomó la decisión de servir al Señor, la decisión que ellos tomen con su familia sea la misma que nosotros. Y para eso tenemos que seguir presentándonos como ejemplo en todo. No va a ser fácil. Yo soy un hombre difícil. Tengo mi esposa, que también tiene su carácter. Somos seres humanos como usted y como, pero que hemos aprendido en el Señor a confiar en Él y a obedecer y seguir esa guía que nos asegura el llegar a ese destino que Dios nos ha prometido alcanzar. Y yo estoy seguro que lo vamos a alcanzar en Cristo. ¿Amén? Póngase de pie. Entonces le pregunto, ¿cuántos hombres y mujeres sabios hay en ese lugar? Amén. Entonces, ya que hemos entendido el principio de esta sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la palabra. Debemos abrazar hoy en día justamente esa confesión de fe y recibir a Jesús en nuestro corazón. Porque estoy seguro que muchos no hemos obedecido. Y si no hemos obedecido, estamos en pecado. Y la única forma de salir del pecado es pidiendo perdón. Así que cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a pedirle perdón al Señor. Y vamos a orar para que Dios pues derrame sobre nosotros de su gracia y su favor. Oremos. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias por tu palabra en esta noche, Señor Dios. Gracias porque tú quieres, Señor, que nos apartemos de la necedad, Señor, de nuestra vida y que abracemos tu sabiduría, Señor Dios. Esa sabiduría que trae tanto beneficio para nosotros y nuestra generación. Te bendecimos, Padre. Te pedimos perdón. Y nos rendimos ante ti, Señor Dios. Límpianos, Padre. Límpianos, Señor Dios, que queremos caminar en tu mano. Y Señor, ayúdanos a tomar nuevamente esta decisión de poder recibirla en nuestro corazón. Yo sé que muchos, Señor Dios, les cuesta todavía el verse como hijos e hijas de Dios. Pero hoy tú estás derramando de tu corazón, Señor. Hoy tú estás trayendo el entendimiento que separado de ti, Señor, nada podemos hacer. Pero en Cristo podemos alcanzarlo todo. Así que con los rostros inclinados, sus ojos cerrados, si usted quiere recibir a Jesús en su corazón, levante su mano para orar por usted. Y dígale, aquí estoy, Señor. Yo quiero recibirte en mi corazón. O tal vez usted que hizo la decisión, pero su vida no se conduce como la que hoy hemos descrito en la palabra, y usted quiere cambiar, también levante su mano y dígale, pastor, ore por mí. Yo quiero tomar una decisión, una mejor decisión. Muy bien, oremos. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, te agradezco por tu palabra, Señor Dios. Te agradezco, Señor Dios, porque tú nos estás alineando a tus planes maravillosos, Señor Dios, a tus propósitos, Señor, que tú quieres para la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor Dios. Oramos porque tu Santo Espíritu, Señor Dios, se siga moviendo con poder, Señor, en nuestras vidas. Derrama tu Espíritu Santo. Queremos más de ti. Vamos, dígaselo con sus propios labios. Espíritu Santo, queremos más de ti. Derrámate. Derrámate, Espíritu Santo. Queremos ser esa iglesia que tú, Señor, has descrito en tu palabra. Una iglesia que fluye en el poder, Señor, y en la unción de tu Santo Espíritu, Señor. En sanidades, prodigios, en milagros.
Pero todo eso es posible solamente a través de ti, Espíritu Santo. Derrámate en nuestros pies, en nuestros corazones. Y úsanos, Señor. Que cuando salgamos de este lugar, Señor Dios, todo sea distinto. Que fluyamos en ese nuevo comienzo y en ese poder que tu palabra nos da. Que hagamos cosas extraordinarias para la honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y la iglesia dice: amén.